Diagnósticos. Ese es el gran entrenamiento como médico que uno tiene que tener, anticiparse a los diagnósticos, analizar posibilidades, hasta irse a tratamientos y complicaciones. O sea, uno ya tiene que empezar a entrenarse en esto. Entonces, mediante un mecanismo directo, sabemos que de forma directa las fuerzas están inmediatamente encima de la estructura ósea a fracturarse, ¿sí? Y las fuerzas indirectas son externas al foco de fractura, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué mecanismos directos podemos tener? Bueno, y otra vez acá hay que analizar si estos son de baja energía, de alta energía, ¿de acuerdo? Ya les he dado un ejemplo. De baja energía podrá ser, no lo sé, se tropezaron, torcieron y se fracturó. De alta energía, un atropello por vehículo. De altísima energía, como vamos a ver alguna clasificación, es un disparo a quemarropa por una escopeta. Altísima energía. Y todo esto tiene que ver en relación al sufrimiento de tejidos y compromiso de parte blanda, ¿sí? Entonces, teniendo un mecanismo directo, acá analizamos entonces el tipo de fractura que podemos tener, ¿sí? Entonces, mediante un mecanismo directo podemos tener trazos transversos, ¿de acuerdo? Entonces, acá ya tenemos otra definición, que es trazo de fractura. El trazo de fractura es la dirección que toma la solución de continuidad, ¿de acuerdo? Pero acá no vamos a aprender de memoria, acá vamos a aprender mediante el mecanismo de lesión qué tipo de trazo de fractura vamos a encontrar. Entonces, mediante mecanismos directos tenemos un trazo, ya les dije, transverso. El mecanismo de energía va aumentando, se puede aumentar una cuña, ¿sí? Este fragmento en cuña, ¿sí? Mecanismo directo y va aumentando la energía. Pueden aumentar los fragmentos. Más de 3 fragmentos es una fractura conminuta, compleja, multifragmentaria, ¿sí? Más fuerza. Puede haber en este también una combinación que existen 2 focos de fractura en el mismo segmento óseo. Fractura segmentaria, fractura directa de alta energía, ¿de acuerdo? Entonces, como están viendo, cada vez hay más fragmentos, hay más trazos de fractura, y por ende también va a haber más compromiso de partes blandas, ¿sí? Esto es lo que tienen ya que analizar. Si ustedes ya tienen al paciente con un mecanismo directo, su mente ya tiene que ir a estar analizando qué tipo de trazo de fractura van a encontrar. Y luego vamos a hablar los pronósticos de los manejos. Mecanismos indirectos. Entonces, el mecanismo indirecto, el más común que han debido ver en YouTube, por ejemplo, es un mecanismo rotacional. Quiere decir esta fuerza de pulseta, ¿no? Siempre han debido ver que están haciendo pulsetas y ¡pac! Se fractura el húmero. Entonces acá estamos ejerciendo un mecanismo rotacional, ¿de acuerdo? La fuerza es externa al foco de fractura. Ahora imagínense, en este segmento óseo está esta fuerza rotacional. Baja energía, ok, una pulseta que llega a fracturar el húmero. Alta energía, imagínense esta misma fuerza rotacional, pero en una maquinaria industrial de rotación, ¡pac! Más energía, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tipo de trazos de fracturas encontramos acá? La clásica y la típica es una espiroidea, ¿sí? Adelante. El mecanismo de lesión puede ser cada vez mayor, más grande, ¿de acuerdo? Y se puede separar un fragmento típico de este mecanismo rotacional que se llama un fragmento en ala de mariposa, ¿sí? Es típico de un mecanismo rotacional indirecto, ¿de acuerdo? ¿Qué otras fuerzas podemos tener acá indirectas, Doc? ¿Es lo mismo que espiral? Sí, espiral, espiroidea, ¿sí? Es esta configuración, ¿no? Es un trazo de fractura tridimensional, ¿no? Porque va alrededor de la fractura por el mecanismo rotacional. ¿Qué otro tipo de trazos de fractura podemos tener por mecanismos indirectos? Entonces acá ya hemos hablado que son estas angulaciones, ¿no? Pueden ser valvos, varos, antecurvatum, recurvatum, fuerzas de flexión. Y en estas fuerzas de flexión, ¿sí? Nos dan trazos oblicuos largos, ¿de acuerdo? Acá me olvidaba decirles, acá también está visto, aparte del transverso, está una fractura oblicua corta. ¿Cuán corta? Menos de 30 grados de inclinación. Esta fractura es considerada también transversa, y como vamos a ver, la connotación de una fractura en trazo transverso es importante definirlo, ¿sí?
Esto es a grandes rasgos los tipos de mecanismos de fracturas que pueden haber, y ya están viendo con el tipo de mecanismo que se encuentra. Obviamente hay letra chica en el tipo de fracturas, como les he dicho, que pueden ser fracturas por fatiga, fracturas en hecho patológico, que será la letra pequeña, ¿sí? Okay, ahí no involucrará mucho el mecanismo de lesión ni la energía, porque es un lecho óseo comprometido, osteoporótico, osteopénico o a expensas de un tumor. ¿De acuerdo? Terminología. Entonces, en las fracturas, por ejemplo, también tenemos algo como esto. ¿Qué es eso? Una fractura incompleta. Fractura incompleta, ¿de acuerdo? Entonces, habíamos hablado en la práctica que esto muchas veces se denomina fisura, ¿sí? Entonces, no es una fisura. La fisura no es un término médico. Fisura será de la pared, de cualquier otra cosa, de un vidrio. Esto es una fractura incompleta. Y también, como habíamos dicho, en los pacientes tiene una connotación de subestimar su problema. Uno le dice, tienes una fisura en el fémur, belleza, me voy, chao. No, y esta fractura se puede completar. Entonces, no es fisura, es una fractura incompleta que necesita el mismo manejo, ¿sí? En cuanto, vamos a ver, en cada segmento, en cada parte que vamos a ver, cada fractura tiene su clasificación, ¿sí? Clasificación en cuanto a descrita por la literatura, que es necesaria saberla. Eso es escuela básica. Eso es lo primero con lo que se van a poder comunicar afuera con el tipo de trazo. No sé, clasificación, por ejemplo, de Allman. ¿Qué fractura tiene tu paciente? Tiene una Allman 2. Es un criterio internacional, ¿de acuerdo? Entonces eso les voy a enseñar y eso tienen que saberlo de memoria. Evidentemente la escuela de la AO, que es una escuela mucho más grande, que es tal vez un poco más profunda acerca de la especialidad, ha utilizado las bases de las clasificaciones antiguas y las ha ordenado en un sistema alfanumérico, ¿sí? Divide segmentos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4. El segmento proximal lo divide en 1, 2, 3. Quiere decir que la parte proximal del número será un 11, ¿sí? Y dentro de este 11 lo subclasifica en fracturas simples, complejas. Bueno, es una clasificación alfanumérica, pero si ustedes dominan las clasificaciones clásicas, después van a poder entender la clasificación moderna, ¿de acuerdo? Pero ustedes como médicos, como futuros internos, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Y bueno, sé que es un poco básica su formación en cuanto a radiología, ¿no? Creo que no está muy buena, pero bueno, todo es un proceso de aprendizaje. Siempre agarren placas y escuchen cómo están describiendo una placa, ¿ya? Entonces sabemos que en las placas radiográficas, lo más básico, sabemos que los datos del paciente, la fecha, todo esto siempre van a la derecha del paciente, ¿sí? Entonces esto es lo que nos puede determinar si estamos frente a la extremidad derecha o izquierda. Segundo, lo más básico que tienen que poder expresarse en una radiografía es saber qué tipos de proyecciones están viendo, ¿sí? Adelante. Entonces, si están viendo una AP, si están viendo una oblicua, si están viendo una lateral, si están viendo una axial, ¿de acuerdo? Y eso yo también los voy a orientar dependiendo del segmento. Les voy a orientar qué tipo de placas tienen que pedir, ¿de acuerdo? Y una vez expresando eso, es allí donde nosotros, viendo esta estructura ósea, no lo sé, digamos, una clavícula, es acá que por eso nosotros nos tenemos que definir como, tenemos que expresarnos como médicos. Acá hablaremos, ok, estamos encontrando una fractura. ¿Qué es fractura? Ya lo saben. Con un trazo transverso, ya saben qué es trazo si les preguntan, y el tipo de trazo que van a encontrar, ¿de acuerdo? Y una parte importante, básica, hablando generalmente, posiblemente de estructuras óseas largas, diafisiarias. Acá también lo más básico será hablar si las lesiones se encuentran en una zona epifisiaria, metafisiaria, diafisiaria, básico, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, si ustedes se expresan de esta forma, nadie los va a fregar, o sea, nadie tiene por qué agredirlos. Pero si ustedes van, la clavícula está rota, y aquí está partido, sabes que salí de aquí, ¿verdad? Pero si ustedes empiezan a expresarse de forma correcta, no tiene nadie por qué decirles no. Y a continuación, si están preparados, podrán dar la clasificación y ahí todo el mundo mudo,
¿sí? Bueno, obviamente, si es que alguien que no quiere maltratarlos, si les pediría la letra chica. Eso existe en todo lado. Bueno, aquí había unas fotos, después vamos a volver a interpretar. Ahora un poco hablando en criterios AO. A ver, ¿qué tipo de trazo de fractura es este? Transverso. Mecanismo de lesión. Directo. Directo, perfecto. ¿Qué tipo de trazo de fractura es esta? Oblicuo. Oblicua, larga. Oblicua, ¿Sí? larga. Posible mecanismo de lesión. Indirecto. Indirecto por una flexión, por ejemplo. ¿Cuál creen ustedes que tiene mejor pronóstico? Transversa. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Juan? ¿De acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué crees, Doc? ¿Por qué crees que es un buen pronóstico? ¿Qué te parece a ti? Parece más chiquita. Más chiquita. Y tiene una posición Más estable. Más estable. ¿Sí? Según la O, esta es la de terror. ¿Por qué? Mal pronóstico. Y ahora empezamos a entender y abrir nuestra mente a este mundo, de nuestro mundo de decisiones quirúrgicas, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Obviamente en todos estos manejos que vamos a ver, nosotros queremos ir a que esta fractura consolide, sane, ¿verdad? Entonces acá hay que tener algunos criterios, por ejemplo, ¿qué es lo más importante o cuál es el origen de la formación del callo óseo? El hematoma fracturario, ¿de acuerdo? Entonces, hoy en día, por eso, si lo han visto, si han escuchado, muchas cirugías se las denomina mínimamente invasivas. Son en las épocas de mis maestros, nos decían grandes incisiones, grandes cirujanos. Los cirujanos nos decían, ok, entró el traumatólogo de nuevo con dinamita, porque las incisiones eran y así hacíamos con los maestros. Pero cuando uno abre la fractura para reconstruir las partes óseas, lo primero que haces es lavar el hematoma fracturario, porque no ves. Ahorita abriste, tienes que armar, se lava, 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 lava. Chao, la primera opción de buena consolidación. Para que los pacientes me entiendan en la necesidad de planificar posiblemente una cirugía mínimamente invasiva, yo les digo que si no tocamos esto, esto es el pegamento original de la fractura. ¿De acuerdo? Eso es súper importante. Ahora, si analizamos eso, un hematoma fracturario pequeñito, hematoma fracturario gigantesco, ¿se entiende? ¿Sí? Acá hay un montón de hematoma fracturario, más capacidad de callo óseo. Segundo, la faceta de contacto en el trazo de fractura. Este contacto de facetas fracturarias para que pueda producirse un callo óseo. Muy pequeño, muy pobre, ¿sí? Trazo de fractura oblicuo largo, gigantesco, gran capacidad de contacto en el foco de fractura. Peor pronóstico, mejor pronóstico, ¿sí? Segundo análisis, estabilidad de la fractura. Trazo transverso, o sea, obviamente tenemos que entender que esta no es solo una estructura ósea desnuda. Acá existen tendones, ligamentos, que cada uno tira por diferente lugar. Esta fractura en cualquier momento, inestable. Esta fractura gigante, oblicua, larga, estamos de acuerdo, todos los músculos, ligamentos pueden tirar, pero tenemos más chances de que tremendo foco de fractura tenga todavía algo de contacto. ¿Se entiende? ¿Ok? Bueno, entonces ya lo ven, ¿sí? Y ahora entienden también, por ejemplo, cuando llega el paciente, ¿sí? Y ve esta fractura, el paciente dirá, ¡ah, qué belleza! Me voy a poner un yeso. No, te tengo que operar. Y sería contradictorio, pero ahora ustedes ya entienden un porqué. A un paciente que encuentre una fractura de este tipo, tú dices, ¡qué belleza! El paciente, como, ¡qué belleza! Mi pobre fémur está destrozado, pero tú dices, no, tiene buena chance de una consolidación. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las pautas en las cuales nosotros empezamos a abrir la mente para tomar decisiones de qué puede ir a una cirugía y qué va a un manejo ortopédico. Entonces, ahora también ustedes lo saben. ¿Cuál se opera? ¿Qué tipo de trazo de fractura? Transverso, no hay dónde perderse.
¿Sí? Bien, empezamos a abrir la mente al mundo de decisiones de trauma. A continuación vamos a hablar un poco acerca de lo que son las fracturas expuestas, ¿sí? Y justamente ahorita hablábamos, ¿no? Perdón, un segundito, quiero ver. Sí, está bien. ¿Qué son las fracturas expuestas? Entonces, la denominación, el criterio de fractura expuesta es la exposición del foco de fractura al medio exterior. Eso es fractura expuesta, ¿sí? Entonces, acá vamos a manejar una clasificación, que es la clasificación de Bustillo y Anderson. Esta es la clasificación más básica que tienen que saberla, ¿de acuerdo? Por escuela, como vamos a ver, las clasificaciones no son para atormentarlos, no son para llenar el examen. Estas clasificaciones, como otras que les voy a dar, tienen que saberlo sí o sí. ¿Por qué? Porque esto les va a ayudar a tomar criterios y conductas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿qué dice Bustillo y Anderson? Obviamente existe un grado 1, un grado 2, perdón, y un grado 3 que se subdivide en A, B y C. El grado 1 es una fractura menor, ¿sí?, a 1 centímetro. Puede ser puntiforme, ¿sí? Y de esto van a ver un montón. Llegan los pacientes con fracturas de fémur, de tibia, y es un mini punto por el cual está sangrando un montón, ¿de acuerdo? Entonces obviamente es por el foco de fractura, el sangrado excesivo, pero muchas veces se asustan de que se trate de un sangrado por una arteria, algo importante, y es simplemente el foco de fractura. El grado 1, que es menor a 1 centímetro, es considerado una fractura no contaminada. Entonces, entre males de una fractura expuesta es de mejor pronóstico, ¿sí? Perdón, menor. El grado 2 es mayor a 1 centímetro, menor de 10 centímetros. Está en ese rango de tamaño de lesión, ¿sí? Pero esta fractura ya se considera contaminada, ¿de acuerdo? Y el grado 3 son lesiones mayores a 10 centímetros, pueden ser gigantescas, laceraciones gigantes de partes blandas, ¿de acuerdo? Y se las va dividiendo, esto luego les voy a dar la literatura, pueden buscarlo, ¿sí?, en estas clasificaciones de A, B y C, de acuerdo al compromiso de la cobertura de parte blanda, ¿de acuerdo? Quiere decir que cada vez va perdiendo más cobertura la estructura ósea, hasta llegar finalmente a un grado C, que el grado C será finalmente con un compromiso vascular o neurológico, ¿sí? Ahora, ¿qué hacer frente a una fractura expuesta? Que eso puede ser duda para ustedes, ¿no? Están recibiendo en su provincia, en el hospital de referencia, una fractura expuesta. Entonces, ¿qué es lo más básico? Como habíamos hablado con el doc, ¿no? Van a llegar con las estructuras óseas, con los brazos, piernas totalmente deformes. Entonces muchas veces da miedo, ¿no?, movilizar estas estructuras, el paciente está choqueado, está gritando, pero en realidad sí tenemos que granar algo de ejes. No podemos dejar una extremidad deforme, girada, ¿de acuerdo? Porque se pueden estar comprimiendo vasos, arterias, nervios. Entonces el criterio más básico para poder reducir una fractura es la tracción, ¿sí? Otra vez, hacíamos el ejemplo, por ejemplo, este brazo, si este brazo está fracturado acá, ¿no? Imagínense, puede estar angulado acá detrás. Entonces, nunca yo simplemente puedo hacer esto y poner en su lugar o querer movilizar este brazo. ¿Por qué? Porque estos trazos de fracturas, por ejemplo, este húmero, si yo solamente lo giro, está girando en cercanías del foco de fractura. Puedo seccionar nervios, arterias. Cuando vamos a reducir una estructura, siempre tenemos que ejercer tracción, porque en este sentido el foco de fractura se distrae y se puede reducir. De hecho, uno diría, pero puta, qué tortura, pobre paciente, está con su brazo destrozado y lo van a mover. No duele tanto si se produce buena distracción, porque ¿qué es lo que duele en el foco de fractura? En la estructura ósea, ¿qué es lo que duele? El periósteo, ¿sí? Entonces, si nosotros mantenemos una buena tracción, se puede movilizar. Uno diría que de película de terror, pero se moviliza y el paciente lo tolera. Y de hecho que se pueden ganar ejes, ¿sí? Que alguien se ocupa de la estabilidad de esta fractura.
el paciente ya va a sentir mucho menor dolor, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, sí, se tienen que ganar algo de ejes. 2. Lo típico y lo clásico, el sangrado, ¿no? Entonces, obviamente, este brazo va a estar en un sangrado profuso, dislacerante, hay muchas estructuras, ¿sí? Entonces, de acuerdo, acá tendremos que evaluar primero que nada, vamos a ver luego otra clasificación que nos da un criterio de amputación o si se puede salvar una extremidad. Pero lo más básico acá a discernir en este tipo de hemorragia, si es una hemorragia en napa estructural de toda la dislaceración o si se trata de una hemorragia venosa o arterial, ¿sí? En la arterial, generalmente la propia arteria tiene su musculatura y esta se colapsa, ¿sí? Y si ustedes ven en el muñoncito o en las lesiones, si ha cortado una arteria, ahí van a ver un pequeño muñón que está latiendo. Muy rara vez son un sangrado realmente tan activo arterial, si no es en ese momento. Generalmente son las venas que sangran mucho, ¿de acuerdo? Entonces, si es un sangrado masivo venoso, ahí como médicos, bueno, tienen que entrenarse con la paciencia y se puede clampear. Ahora, porque lo tienen que saber, ¿qué tipo de clampeo, qué sería lo más beneficioso en que ustedes agarren una Kelly y cierren o aprisionen este vaso? Obviamente una Kelly desnuda, que pueden tener eso en el equipo, una Kocher, digamos, de curación, sí va a maltratar el vaso, sí lo va a lesionar, ¿de acuerdo? De hecho, en ese momento de nervios, todo está correteando, tú pones la Kocher y la puedes desgarrar peor, ¿sí? Entonces, ¿cómo se pueden hacer una pinza vascular? Sencillo. Agarran su Kelly, agarran la Kocher y agarran los tubitos de la solución fisiológica. Se tocan 2 taquitos y encamisan cada uno de los dos extremos de la pinza. Ya tienen una pinza vascular, ¿de acuerdo? Es una pinza más noble para poder clampear, ¿sí? Entonces, hasta eso ya da un mejor pronóstico para que el vascular verá eso y dice, qué maravilla, este doctor me ha preservado la arteria, yo lo reconstruyo. ¿Se entiende? ¿Qué otros criterios? El famoso aseo y limpieza de una fractura expuesta. ¿Qué antisépticos utilizarían? ¿Tú qué antiséptico has visto utilizar? No he visto ningún agua oxigenada. GD6. Povidona, agua oxigenada, DG6, ¿sí? Bueno, sépanlo, obviamente hoy en día ya no existe el criterio de utilizar ni povidona, no hay povidona jabonosa, no hay alcohol yodado, no existe eso, ya no lo deberíamos usar. Primero que nada porque está descrito y está comprobado que no sirven de ningún tipo de antiséptico ni bactericida, o sea, no son buenos. Segundo, es muy complicado porque ustedes en la evolución quieren ver de estos tejidos, qué tejido va a vivir, qué tejido es vital, que sangre, que tenga un buen color. Imagínense todo este lecho de herida café, no permite visualizar, ¿de acuerdo? El agua oxigenada. Entonces el agua oxigenada, sepamos obviamente, esto no es un medio de asepsia, ¿de acuerdo? El agua oxigenada podrán utilizarlo realmente si quieren producir un poco de hemostasia en un campo de sangrado en napa, solo en ese sentido, ¿sí? Por ejemplo, seguro que han visto, ¿no? En cirugía en la práctica, llenar unas jeringas de 20 cc con agua oxigenada, povidona, ¿no? Y están metiendo las cavidades, ¿no? Para lavar, ¡fua! Sale como un volcán. No están haciendo nada bueno. Imagínense ahí adentro de esta lesión, la presión que ejerce este aumento de volumen del agua oxigenada que tiene en contacto con la hemoglobina, más la reacción exotérmica. ¿Creen que los tejidos eso lo van a recibir de mil amores? Van a sufrir, se van a morir, no están haciendo ningún bien. Entonces, ¿qué es lo que realmente tenemos que utilizar en el lugar que ustedes estén de emergencia? Clorexidina en el mejor de los casos, por supuesto, en todas las presentaciones que vienen hoy en día. Acuosa, en soluciones, en espuma, en gel, ¿sí? Pero puede ser que realmente estén en el campo, en una provincia que no hay. Lo más básico y seguro que tiene que haber es DG6. Lo más básico, ¿de acuerdo? Entonces usen DG6. Lo más básico todavía que pudiera existir, solución fisiológica, lavar. El lavado mecánico tiene mucho mejor pronóstico, ¿de acuerdo? Que hasta utilizar algún antiséptico, ¿sí?
Y este lavado, pero un lavado a potencia, ¿no? Si este es el hecho, no es agarrar una solución fisiológica y irrigar. No, esto es agarrar, apretar y que esto lave con presión, ¿sí? Hay pistolas especiales para lavado de fracturas expuestas en el quirófano, que son como unas pistolas con solución a presión con un pequeño conito. Entonces esto se aproxima a la lesión y bota chisguetes a presión, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué solución utilizarían? Fisiológica. ¿Y por qué no un Ringer lactato si tienes ahí? ¿Por qué no una dextrosa? Porque isso vai hacer com que se vá a meio extracelular, não intracelular. Correcto, estás usando un medio hiperosmolar, ¿sí? Y todos estos tejidos son tejidos vivos, obviamente ellos van a tener este intercambio de osmolaridad. Y si tú le metes Ringer lactato, una hipertrosa, estos tejidos se van a edematizar. Y ustedes ya saben, edema y edema descontrolado quiere decir necrosis y muerte, ¿sí? Fisiológico, ¿de acuerdo? Solo por si acaso para que quede la duda ahí, ¿de acuerdo? Entonces, lavado exhaustivo, y esto dará mucho mejor pronóstico. ¿Cuánto lavado exhaustivo? 6 soluciones, 8 soluciones fisiológicas. Cuanto más lavado hagan, mejor, ¿sí? Si uno cuando recibe ya en un primer nivel o la referencia de un paciente, aunque haya sido el accidente en el campo y ahí el médico de emergencia o el que atendió el caso dice, se hizo lavado exhaustivo de la herida con 10 soluciones fisiológicas, es una maravilla. Ese paciente tiene mejores oportunidades que esta fractura expuesta no se contamine. ¿De acuerdo? ¿Sí? Finalmente, acá también existe otra duda seguro. ¿Torniquete o no torniquete? Entonces sí se usa el torniquete. Estamos de acuerdo, ¿de acuerdo? Si tienen realmente, imagínense, es una amputación, es un sangrado profuso. Y algo re complicado también es, imagínense que este paciente ya llega con amputación. Ok, como les digo, puede haber colapso vascular, paró el sangrado. Finalmente este paciente también ya está en shock hipovolémico, pero ustedes ya lo atendieron y están reponiendo sangre. Al momento otra vez va a volver a sangrar todo, ¿sí? Una vez que vuelve la volemia, otra vez se sale todo, ¿ya? Entonces sí hay que hacer un torniquete, ¿sí? Obviamente estos torniquetes tienen que ser, por ejemplo, algo que se ve es directamente posiblemente un cinturón y apretar en la extremidad. Pero este medio es demasiado lesivo para las partes blandas, habrá que proteger con alguna cobertura más suave para la extremidad, ¿sí? Y ya lo saben, tienen que tener intervalos, no pueden ser permanentes. Si ustedes están transportando a este paciente hasta el centro en 6, 8 horas, ¿sí? No puede estar todo ese tiempo, ¿de acuerdo? Porque seguro que se va a necrosar la parte distal. Entonces lo máximo que se puede mantener, lo máximo casi son 1 hora y media, de forma exagerada, ¿sí? Si no, mientras tanto se tiene que ir liberando para que tengan este sangrado profuso y mantener los tejidos vivos, ¿de acuerdo? En cuanto al torniquete. ¿Alguna duda de fractura expuesta? ¿Cuándo se libera ese torniquete? ¿Lo hace por cuánto tiempo? ¿Perdón, Doc? Por ejemplo, este torniquete va a estar aplicado y podemos dejar máximo 1 hora y media. Después tenemos que liberar para que sangre un poco. Correcto. ¿Cuánto tiempo? Hasta que tú veas el llenado de los tejidos, ¿no? Obviamente no vas a esperar otra vez que se desangre, simplemente que veas un llenado capilar, un poco de sangrado venoso y otra vez, ¿sí? Es lo único medio, ¿de acuerdo? Doutor, quando estamos adelante de uma fratura exposta, teremos que fazer esse mecanismo de tração y después controlar la hemorragia y luego enseguida inmovilizar? Correcto, muy bien. Entonces sí, ¿no? Eso hablábamos en la práctica, ¿no? Ahí que recibíamos a los visitadores médicos y te llegan, por ejemplo, con todo un stock de calmantes, ¿no? Tramadoles, neperidinas, derivados morfínicos y qué sé yo. Y yo les decía, casi 17 años de ver fracturados que ustedes ven y son de terror, ¿no? Fracturas horribles. Nunca he llegado a utilizar un derivado morfínico, ¿sí? Lo que se hace es eso, el manejo de partes blandas, ¿sí? Este manejo, esta reducción, ganar ejes, estabilizarlo. Estabilizar con férulas, con yesos, con inmovilizadores prefabricados, qué sé yo, los inmovilizadores, fijadores externos, que tal vez ya será un poco más de especialidad. Pero si gana una buena estabilidad a la fractura, hasta el dolor
para, ¿no? O sea, es realmente importante, ¿sí? Ahora, en esta confección de férulas, a ver, en la práctica o donde puedan estar, véanlo, ¿sí? Hay diferentes técnicas, modos de hacer férulas de yeso. Se pueden hacer bellezas desde cartón, ¿sí? El cartón se moja, simplemente agarras un cartón, lo mojas en una pila, le das forma, siempre se corta los bordes superiores como una flor, ¿sí? Estos bordes que van a los extremos distales se corta para que no corten abajo. Y se puede estabilizar cualquier fractura, ¿sí? Entonces sí hay que estabilizar. Bueno, y eso decíamos, evidentemente, por ejemplo, redujiste esto y ok, sabemos, tenemos que lavar, tenemos que clampear, lo que fuera. Cuando hagan todo tipo de procedimiento, y eso es clave, porque eso ya los entrena a ustedes como futuros cirujanos, qué sé yo, siempre planifiquen sus pasos. O sea, quiere decir, ok, yo me voy a meter con esta fractura, de acuerdo, ok. Tú tráeme por favor el equipo de curación, tú, doc, yo una vez que reduzca esta fractura te quedas y me sujetas el brazo, no te muevas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si estamos, a ver, desde apenas reducimos, ok, está quietito, espérame un ratito. Dolor otra vez, sufrimiento de tejidos, entonces, perdón, mira, estoy utilizando. Pues una vez que se reduce la fractura, ok, ¿quién viene? Bien, ven, van acá, tracciona, quédate allí, listo. Y como les digo, realmente esta extremidad, mientras esté ayudando en su estabilidad, se puede lavar, se puede hacer muchas cosas, el paciente está tranquilo. El error es eso, no planificar y dejar caer otra vez, a ver, sujeta bien, otro poquito, no. Alguien tiene que estar ocupándose de estabilizar bajo tracción la fractura. Entonces, bajo tracción la fractura, ok, cubran, perfecto, hagan la férula. Entonces alguien ya puede estar confeccionando una base de yeso, cualquier base de yeso, ¿sí? Con algodón. Bueno, y eso luego vamos a adentrarnos en criterios de manejo de partes blandas. Siempre con venda elástica. Doutor, pero una vez que se tem uma fratura exposta e se haga la tração, se vai diminuir o ângulo da exposição da fratura por conta da tração. Pero una vez que se vai mobilizar, sempre tem que mobilizar por cima ou por debaixo, porque se una vez que for a soltar, se vai elevar o ângulo, ¿no? De la fractura. Claro, o sea, la férula tiene que ir hasta una articulación distal y una proximal del foco de fractura. O sea, para encima de la fractura. Sí, por supuesto, ¿no? No puede ir solo por debajo, tienes que dar una cobertura bastante amplia, ¿no? Y ahí hay que darse formas, ¿no? Porque obviamente las mil posibilidades de fracturas que puedes tener. Por eso también ahí los años en lo que vean, en lo que investiguen, los tipos de férulas que podrían confeccionar. ¿Sí? Hay muchas formas que podría brindarles algo de estabilidad, ¿sí? Entonces lo que les decía, doc, atiendan. Entonces lo principal es, ahora vamos a ver eso. Ustedes dirían, ok, porque lo van a ver, seguro que lo van a ver. Hacen la férula y venda de gasa, ¿sí? La venda de gasa no es útil, no es noble con la parte blanda. Vamos a ver que en este conjunto de manejo de partes blandas, que todo lo que estamos haciendo perfecto, se puede ir al tacho con una simple decisión de utilizar una venda de gasa o una venda elástica. Vamos a ver eso más adelante, ¿sí? ¿Alguna duda en cuanto a fractura expuesta? No. Entonces ahora sí, realmente si se fijan, estamos llegando a este límite. A este límite de decir, ok, miren, están viendo una fractura, se está exponiendo casi todo el fémur, ha perdido cuádriceps, está seccionada arteria, venas, amputo y no amputo, ¿qué hago? ¿No? Entonces, les doy un ejemplo, siempre doy este ejemplo, por ejemplo, de un niño, que es lo más complicado como padres, como seres humanos, ver a un niño con una lesión traumática. Entonces, imagínense que viene un niño con una dislaceración, el bracito colgando, qué sé yo, y vamos a ver que para eso manejamos criterios que no son solo nuestro querer, por eso nos basamos en criterios internacionales, para tomar buenos criterios y también para un respaldo legal. Imagínense que este niño y al padre se le dice, tengo que amputar este brazo. ¿Cómo lo van a recibir? Es una locura, ¿no? Diga, usted está loco, es un salvaje, yo me llevo a mi hijo de este lugar. Van a un lugar que podría ser un lugar que es un traumatólogo ortopedista que no tiene la formación adecuada por pena, que nosotros no podemos correr con esos sentimientos. Nosotros tomamos las decisiones duras, cruentas,
pero esa es nuestra labor, estamos para tomar las decisiones duras de una familia, ¿me entienden? Imagínense este chiquito, ok, de acuerdo, no, yo lo voy a salvar, ese doctor Luján es un hijo de la chingada, ¿cómo no va a salvar este bracito? Todo se puede unir, todo, bracito, fijadores externos, vascular, llega el vascular de una vez, ¡pac! Clampea arteria, vena, nervio, se salvó el brazo. A las 2 horas el brazo está edematizado y empezando a aparecer fictenas, que hemos visto que es el de sufrimiento de tejidos. A las 4 horas este chiquitín ya está con fiebre y es anúrico. A las 6 horas tiene una falla multiorgánica y se muere. ¿Por qué? Porque no se trata, y existen criterios generales para tomar estas decisiones grandes. Este brazo era insalvable, tenía una gran lesión de partes blandas y al haber reconectado toda la vascularidad al cuerpo del niño, han pasado toda la destrucción celular, mioglobinuриas, necrosis, factores en todo, y el paciente entró en falla multiorgánica y murió. Entonces no se trata de eso, se trata de tomar criterios grandes, especiales. Vamos a recalcar después otra vez, cuando tengamos imagen, vamos a volver a hablar de esto. Por ejemplo, acá manejamos un criterio que es el MES. ¿Y qué es el MES? El MES es un criterio internacional. Estamos de acuerdo, posiblemente sea un poco más para miembro superior, pero sirve para recordarlo. Podrán buscar uno específico de miembro inferior, pero también ayuda en la toma de decisiones, ¿sí? El MES viene de Immediate Extremity Severity Score, o una escala de la extremidad severamente arrancada o lesionada, ¿sí? Entonces el MES, como vamos a ver acá, luego se los voy a pasar esto, ¿sí? Toma diferentes puntos de análisis en sus criterios, como ser, por ejemplo, la característica de la lesión, y ahí otra vez tiene que ver la energía involucrada en esta lesión. Y estamos hablando de nuevo, y aquí sí se habla, ¿no?, de una baja energía, ¿sí?, y de una altísima energía, que ya saben, por ejemplo, que podrá ser una altísima energía. Les he dicho un disparo a quemarropa con una escopeta, ¿sí? Se toma en cuenta el shock hipovolémico, ¿sí? Si este paciente llega con shock hipovolémico, hasta si este shock hipovolémico es recuperable en emergencias, o este shock hipovolémico es directamente recuperable en una sala de quirófano, ¿sí? Se toma en cuenta la isquemia de la extremidad, ¿sí? El llenado capilar, los vasos, y dentro de este grupo de isquemia también se valora algo súper importante, que es la parte neurológica. Si este brazo está entumecido, ya no tiene sensibilidad por un compromiso neurológico, ¿sí? Y también se toma en cuenta lo que es la edad. Se los voy a pasar. Entonces esto también nos da a mayor puntaje o menor puntaje. ¿Y qué hacemos con el puntaje? Según el MES se indica que si el puntaje de este paciente llega a 7 o más de 7, se amputa, ¿de acuerdo? Entonces es una decisión re difícil. De las cirugías que uno hace, la que uno menos quiere hacer es amputar, ¿no? De lo que estamos peleando ahí horas por rescatar una extremidad, es lo más horrible agarrar una bolsa negra y ahí está este brazo. No es lindo, pero no estamos aquí para eso, estamos acá para dar soluciones de salud, ¿de acuerdo? Entonces el MES es súper importante esto, que lo puedan tener para un criterio de saber entonces cómo tomar esta decisión tan grave, ¿sí? Y como les digo, en este mundo médico legal necesitan respaldarse bajo criterios, porque como siempre ocurre, imagínense, y va a suceder, pueden llegar pacientes después de 5, 6, 7 años y decir, doctor, no me podía haber salvado el brazo. Lamentablemente los pacientes siempre se olvidan de sus lesiones. No sé si lo han visto en la consulta, pero llegan pacientes, qué sé yo, con múltiples fracturas, piernas destrozadas, entran caminando, pero doctor, me duele aquí. ¿Por qué? ¿Por qué no? O sea, son lesiones gravísimas que cicatrizan de esa forma. Uno no es Dios, uno puede reparar, pero son lesiones que ya están hechas en una extremidad, ¿de acuerdo? A ver, vamos un poco más allá. Bueno, acá tenía algunas fotos para mostrar.
Vamos a criterios grandes generales de nuevo, algo que se conoce como las fracturas en los niños, ¿sí? Una fractura típica en los niños, ¿sí? Es la fractura que han debido conocer o escuchar, que se llama la fractura en tallo verde, ¿no? También en otros lugares la conocen como la fractura de torus, ¿sí? El otro día una colega argentina me dijo de su hijita, tiene una fractura de torus, y ella ni recordaba que era la torus. El término torus es una fractura en niño, aparentemente por aplastamiento, pero no es muy vigente, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Imagínense que esto es una diáfisis, cualquier diáfisis, ¿de acuerdo? Y tiene un pequeño chichón, una pequeña arruga, ¿sí? Es básicamente, y por eso se lo denomina como el tallo verde. Ustedes cuando han doblado una rama seca, se clisa, por supuesto, ¡prac! ¿Sí? Pero si doblan una rama verde, esta rama verde solamente se deforma, ¿sí? Pero aparentemente sigue manteniendo sus ejes. Aparentemente, porque uno puede ver esto y decir, no tienes nada. Pero también ahí hay que analizar otra cosa, que es lo que les decía a ver los pacientes en la consulta, o estábamos analizando de varos, de valgos. En toda la economía de nuestra estructura musculoesquelética, todo tiene un eje, un ángulo específico. Y muchas veces a grandes rasgos no tiene nada, pero pueden estar alterados ejes longitudinales, rotacionales, de todo. Evidentemente esto tiene que analizarse con calma, ¿de acuerdo? Y decir si esto está bien o realmente está muy deforme, porque aparentemente no es nada, pero sí hay deformidades. Y también cuando uno ve esto, lo subestima. Uno ve esto a un niño, ay, no tienes nada, ponle una bendita. Y el chiquitín está adolorido, semana a semana, porque esto igual es una fractura. Hay que manejarla de la misma forma, ¿de acuerdo? El tallo verde. Y dentro de este mundo de fracturas en niños hay una clasificación súper importante, que eso también tenemos que saberlo de memoria, ¿sí? Que es la fractura es la clasificación de Salter y Harris. ¿Y qué dice Salter y Harris? Y vamos a hacer acá un dibujo de lo que posiblemente sea la imagen más común de una extremidad en formación, que va a ser obviamente la metáfisis, la fisis, que es el núcleo de crecimiento, y la epífisis, ¿de acuerdo? Entonces en estas combinaciones podemos tener desde el grado 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Entonces en este mundo de combinaciones podemos ver primero que nada, por ejemplo, el grado 1. ¿Qué es el grado 1? El grado 1 es una epifisiolistesis, ¿de acuerdo? Del núcleo de crecimiento. O sea, a expensas de este núcleo de crecimiento fibrocartilaginoso se produce un desplazamiento. Es una fractura. En grado 1, Salter y Harris, ¿sí? El grado 2 es una fractura a nivel de la metáfisis, ¿sí? Que no va más allá de la fisis o la epífisis, ¿sí? Grado 2, Salter y Harris. El grado 3, ¿sí? Es una fractura a nivel de la metáfisis, de la epífisis, perdón, ¿sí? Grado 3. El grado 4 es una fractura que corre a través de metáfisis, fisis, epífisis. Y finalmente el grado 5 es un aplastamiento del núcleo de crecimiento. Sepan ustedes que en realidad Salter y Harris llega posiblemente hasta los grados 8. Existen combinaciones, por ejemplo, como los arrancamientos de los núcleos de crecimiento. Pero por escuela sí o sí se tienen que manejar estos criterios de Salter y Harris. ¿De acuerdo? Es súper importante. A ver, si yo les doy un cuadro de un niño, imagínense que este niño llega a su consulta externa, no puede pisar y está con el tobillito hinchado. ¿Qué pedirían? ¿Qué harían para estudiar? Radiografía, lo más básico, ¿no? Y en la radiografía, como en general, vamos a poner posiblemente, perdón, vamos a poner esta imagen. Digamos, el tobillo. Ok, esa es su imagen de la radiografía. ¿Tiene algo?
Si for um ninho, está normal. ¿Qué dice? Pareciera que está más acortado el espacio. ¿Qué opinan? ¿Qué harían? Parece que está mal. ¿Qué harían con ese chiquitín, con ese paciente? Clínicamente los orienta si hay algo ahí. Clínicamente creen que el pacientito podría orientarlo si es algo de gravedad o no. Está hinchado, ¿no? Podría estar hinchado. Sí, está hinchado. ¿Qué más podrían indagar? Duele un montón. El niñito está gritando de dolor. Compromete la marcha. No puede pisar. Están cargándolo sus papás. ¿Ven esto? Lateralmente, ¿cómo se ve? Pero no, Lateralmente, ¿cómo se ve la radiografía? digamos que más o menos igual así. Es, digamos, lo lateral. Pareciera que hubiera un aplastamiento. Podría ser. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo está la coloración? Por el momento solo hay edema, aumento de volumen. No hay ningún cambio de color, temperatura, nada. Doutor, normalmente tem um rango de quanto de espaçamento tem que ter? Está menor que esse espaçamento? Es muy diferente en cada núcleo de crecimiento, ¿no? Acá no se están olvidando lo súper importante de preguntar. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue la lesión? Se ha caído del segundo piso. Entonces é um quinto. Podría ser. Ahora, pues estamos en este ejercicio y entonces puede ser la primera vez que estén viendo ustedes esto. ¿Cómo podrían saber si esto está aplastado o no está aplastado? ¿Cómo tendrían la comparación de una estructura sana de este mismo niño a la que están viendo ahora? Hicieron un raíz Contralateral, correcto. Entonces eso es lo más básico que tienen que hacer. Y en la contralateral, sí, ven esto. Este es el diagnóstico. ¿Qué Salter y Harris es? Quinto. Quinto. ¿De acuerdo? Siempre en una lesión fisaria, como mínimo pidan una radiografía contralateral. ¿De acuerdo? Eso los orienta a ustedes y también permite a los papás ver la lesión, ¿no? Porque muchas veces dicen, no, esto es una lesión gravísima, tengo que operar. Esto no tiene nada, ¿qué cosa quiere operar usted? Y no están viendo realmente la magnitud de esta lesión por aplastamiento. ¿De acuerdo? Contralateral en niños siempre, ¿sí? ¿Qué otro estudio en profundidad actual creen que se podría utilizar para valorar la estructura fibrocartilaginosa de un núcleo de crecimiento? Uma gamografia óssea. La gamografía ósea te puede simplemente marcar procesos inflamatorios. Podría marcarte ahí, pero no te hablaría propiamente de la magnitud de la lesión. Podríamos aquí, si está justificado, tal vez pedir una resonancia magnética nuclear para que se corrobore, se documente el grado de destrozo, de hematoma que puede haber dentro de este núcleo de crecimiento. Doutor, pero nesse caso, como hace? Porque o núcleo de crescimento não é fácil de sanar. Como se hace para... Muy bien, correcto. Toda lesión fisaria es de pronóstico reservado. Toda lesión, ¿sí? Entonces, estas lesiones fisarias también son de las grandes emergencias de la especialidad, ¿sí? Entonces, como están viendo, hay que investigar, hay que indagar, porque si dejamos pasar esto, eso sí es una iatrogenia. Tienen mayores chances de complicarse y ya saben que esa parte es súper delicado, ¿sí? Entonces, ya desde que hablamos un mundo Salter y Harris, ¿sí? El pronóstico es reservado, ¿de acuerdo? Porque ¿qué se hace en estos casos, en un aplastamiento? Hay muchas cosas descritas. ¿Qué hago yo? Yo hago tracción, trato de recuperar la longitud del quirófano para ver más o menos la longitud para que esto ya no esté aplastado. Yo pongo, por ejemplo, un par de clavitos paralelos. Bueno, los pongo así, está descrito, se pueden poner cruzados. A mí no me gusta cruzado. Imagínense el grado de detalle, porque el cruzado no permite cierto rango de movimiento en el edema que pueda estar más vital este núcleo de crecimiento.
Me gustan más los clavitos paralelos que puede algo desplazarse y permitir que se rematice y que viva este segmento, ¿de acuerdo? Se pueden poner yesos, férulas, pero el pronóstico es reservado. Puedo esperar tal vez 1 mes, 2 meses, 3 meses. ¿Y qué es lo más complicado que podría pasar? Porque acá vemos un espacio radio opaco o radio lúcido regularmente. ¿Qué se ve negro? ¿Qué se ve de color negro? Negro sería líquidos, aire, ¿Y eso es radio opaco o radio lúcido? radio lúcido. Radio lúcido. Entonces nosotros siempre vemos un núcleo de crecimiento radio lúcido, ¿de acuerdo? Un espacio negro. Si esta fractura, si este núcleo, esta fisis de crecimiento está yendo a desvitalizarse, nosotros empezaremos a ver pequeñas apariciones de imágenes radioopacas. Quiere decir que esa extremidad y ese núcleo de crecimiento se está consolidando. ¿Sí? Ahí ya es historia, porque obviamente el desarrollo de esta extremidad ya está totalmente comprometida. Todo lo que va a pasar es que en esa extremidad se va a crecer menos que la contralateral. Lo que sea. Puede tener acortamiento, puede tener deformidades, lo que sea puede suceder. O sea, no Sí. se puede sanar completamente. Si llega a las complicaciones, digamos, de haberse sellado el núcleo de crecimiento, eso es todo. Sí, hay muchas técnicas para que lo sepan que se podría poner, está descrito, a veces se intenta interponer fascia, se interpone aponeurosis, se interpone celular subcutáneo. Hoy en día asumo que se podría hacer, infiltrar ahí células madre, ¿sí? Pero aún así el pronóstico es reservado y muy delicado, ¿sí? Entonces eso en cuanto a las fracturas de niños. ¿Preguntas? No, doctor. Hasta acá, chicos. Vamos.